Estudiamos juntos Primera de Tesalonicenses. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urteaga y el día de hoy, Dios mediante, vamos a acabar Primera de Tesalonicenses. Nos encontramos en el capítulo 5, capítulo práctico, porque a partir del capítulo 4, Pablo cambia un poco la dinámica de la carta a dar aplicaciones, mandamientos prácticos para la iglesia en Tesalónica. Hemos visto varias cosas que Pablo ha ido diciendo en el transcurso de estos dos últimos capítulos, capítulos 4 y 5, y ahora nos encontramos en la parte final. Y en la parte final, más que todo van a haber despedidas, deseos de transformación en la vida de los tesalonicenses, peticiones de Pablo y compañía, y obviamente con un saludo final. Así que prácticamente lo que vamos a ver es el párrafo final de esta carta. Pero como siempre, como lo estamos haciendo en Primera de Tesalonicenses, vamos a leer un poco antes para entrar en contexto y repasar un poquito lo que ya hemos ido viendo en clases anteriores. Así que lo que vamos a hacer es entrar a Primera de Tesalonicenses, irnos al capítulo 5 y arrancar con el versículo 12, que ya lo hemos estudiado hace 2 o 3 clases atrás. Empecemos nuestra lectura. Versículo 12. Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, le dice lo siguiente: Hermanos, les rogamos que sean considerados con los que trabajan entre ustedes y que los instruyen y dirigen en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por causa de su obra, y ustedes vivan en paz. También les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. Tengan cuidado de que nadie pague a otro mal por mal. Más bien, procuren siempre hacer el bien, tanto entre ustedes como con los demás. Siempre estén gozosos, oren sin cesar. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no menosprecien las profecías. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. Hasta que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Una de las cosas que Pablo está diciéndoles o está mostrando sus deseos hacia los tesalonicenses en esta parte final es que el Dios de paz los santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, y que ellos sean hallados irreprensibles ante la venida del Señor Jesús. Este último deseo del apóstol Pablo, por así decirlo, a los tesalonicenses, nos enseña algunas lecciones que ya hemos ido aprendiendo y repasando en capítulos anteriores. Y la lección es la siguiente: el deseo de Pablo es hallar, o es que en la venida de Cristo, los tesalonicenses, sus hijos en la fe, sean hallados irreprensibles, sean hallados santos, sean hallados santificados. Recordemos que la palabra santo significa apartado, que la santificación es ese proceso en nuestra vida que hace el Espíritu Santo en colaboración con nosotros para parecernos cada vez más a Jesús. Eso es la santificación, que el día de hoy, a diferencia del día de ayer, te pareces más a Jesús. Ese es el proceso de santificación. Y que cuando yo me encuentre con Cristo en su venida, yo voy a ser irreprensible delante de Él, porque el Señor ha hecho un trabajo de santificación en mi vida. Cada día yo me parezco más a Cristo, por la obra del Señor, pero también en colaboración conmigo, porque yo formo parte de ese proceso. Es Dios el que lo inicia, es Dios el que obra, pero también en cierto sentido yo colaboro al dejarme moldear, al buscar la santificación en mi propia vida. Eso es algo importante de entender. Y la aplicación para nosotros en este deseo, en esta oración, por así decirlo, del apóstol Pablo, es la siguiente. Pablo anhela que los tesalonicenses se encuentren irreprensibles delante del Señor. Esto nos enseña algo que ya hemos visto en clases anteriores, que Pablo anhela que sus hijos en la fe sean, en cierto sentido, hallados al final de su carrera como vencedores. ¿De qué otra manera puedo explicar lo que quiero decir con mi corazón? Que es nuestro anhelo, o debería ser nuestro anhelo, que las personas que nos rodean en la fe, que las personas a las que servimos y a las que instruimos en los caminos del Señor, sean hallados santos, sin mancha,
delante de nuestro Padre. Pero ese deseo es un deseo para su bien, es un deseo que anhelas verlos triunfar. O sea, en otras palabras, el deseo, que siempre lo he repetido, es que nuestros hermanos en la fe terminen siendo hasta mejores discípulos que nosotros. Es desearle el bien a los que nos rodean, es desear su crecimiento, es orar por su crecimiento, es anhelar su crecimiento. No es querer vencer a todos y nosotros ser los santos, los perfectos, los más parecidos a Cristo, mientras los demás no y nosotros los critiquemos, ¿no? Bueno, cómo la gente se está quedando atrás. Sino es el anhelo que nosotros deberíamos tener por quienes nos rodean, en que ellos sean hallados irreprensibles delante del Señor Jesús. Es un deseo de bienestar por el prójimo. Es un deseo de que el otro llegue a la meta, que el otro acabe bien la carrera. Esa es la idea. Me encanta ver ese corazón de Pablo porque es el corazón que todos nosotros deberíamos tener. Ya lo hemos hablado muchas veces en otros capítulos y en esta misma enseñanza de 1 Tesalonicenses, en enseñanzas anteriores. Es el deseo de Pablo y debería ser el nuestro ver crecer a nuestros hermanos y no más bien pisotearlos. Porque lamentablemente, en una generación en la que nos encontramos en la iglesia local el día de hoy, las iglesias locales se encuentran como en una situación media tóxica, usando una palabra que se usa mucho el día de hoy, ¿no? Donde los hermanos, en lugar de animarse mutuamente, de anhelar el crecimiento mutuo y sobre todo de los demás, más bien se pisan, más bien se critican, más bien se muerden, más bien se dañan. El ambiente es un ambiente de competencia, pero de una competencia desleal, una competencia que no quiere ver al otro triunfar, sino de que tú quieras tener un rango mayor y que los demás en cierto sentido te admiren y reciban órdenes de ti, que tú seas, como por así decirlo, el mandamás dentro de la familia de Cristo. Pero no es el deseo del apóstol Pablo ese, no es el deseo de nuestro Señor en nuestro trato con nuestro prójimo, sino que anhelemos ver a nuestros hermanos en la fe crecer y hasta superarnos en las cosas del Señor. Qué bonito es desear eso. Y debemos pedirle al Señor ese corazón, que yo anhele el crecimiento de mis hermanos en la fe, al punto de que ellos sean mejores cristianos que yo. Ese es un amor sacrificial. Ese es un amor que busca el bienestar del prójimo. Preguntémonos esta mañana, para continuar con la aplicación. ¿Realmente yo anhelo eso de mis hermanos? ¿O lo último que está saliendo de mi boca hacia mis hermanos en la fe son críticas, son desprecios, son actitudes negativas hacia ellos? No es pensar el bien hacia ellos, sino es pensar el mal hacia ellos. Si yo estoy tomando esa actitud, no estoy reflejando a Cristo para nada. No estoy creciendo en santidad. Crecer en santidad significa anhelar el bienestar de mis hermanos y que ellos crezcan y maduren en la fe. Pero no solo queda ahí, pasemos al otro lado de la moneda. Eso significa que también debería ser mi anhelo crecer en la fe. Pablo desea que cuando Cristo venga en su segunda venida o venga por su iglesia, pueda ver a su iglesia, sobre todo en Tesalónica, hallada santa, irreprensible, en cuerpo, alma y espíritu, delante de Él. Por lo tanto, debería ser mi anhelo y el anhelo de ustedes, que ustedes sean hallados irreprensibles delante del Señor. O sea, es nuestro anhelo crecer en santidad. ¿Cómo podemos crecer en santidad? ¿Cómo podemos crecer en parecernos más a Cristo? Porque si el Señor viniera hoy, ese debería ser el encuentro con Él. O sea, deberíamos encontrarnos con el Señor diciendo, he buscado crecer en santidad hasta el día de hoy. Le he pedido al Señor crecimiento, he visto cómo el Señor me ha ido transformando porque Él es el que me santifica y estoy listo para su venida. La pregunta es si ese anhelo está en nuestro corazón. La pregunta es si realmente estamos buscando crecer en santidad. ¿Cómo crezco en santidad? Pasando tiempo con el Señor, pidiéndole a Él esa transformación. Porque acuérdense, lo que Pablo dice, es el Dios de paz el que nos santifica. Por lo tanto, si Él tiene el poder para hacerlo, ¿cuál es nuestro rol? Pedirle al Señor ese proceso. Pedirle al Señor esa santificación en mi vida. Yo anhelar crecer en eso. Siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Somos conocidos en nuestras iglesias locales muchas veces por ser conformistas, por ser hermanos calientasillas que escuchan una prédica, se paran y se van. Rompamos ese molde, rompamos esa actitud tibia de la iglesia. Seamos cristianos que anhelan crecer, que no están satisfechos como están el día de hoy. Yo quiero parecerme más a Cristo, que ese sea nuestro deseo el día de hoy para cada uno de nosotros. Y Pablo dice, fiel es Dios y cumplirá todo esto. O sea, nuestro Dios es fiel, nuestro Dios desea que nosotros crezcamos en santidad. Por lo tanto, Él lo va a cumplir.
Pero nuestro rol es pedirle a Él que lo haga pronto en nuestras vidas y que lo siga haciendo, duela lo que duela. Si nuestra santidad, nuestra santificación implica cierto dolor en nuestra vida, que así sea. Ese debería ser nuestro deseo. Y mi anhelo es que ustedes puedan desearlo también. Así que Pablo está mostrando un deseo muy bonito en su corazón, que la iglesia en Tesalónica sea ya irreprensible cuando Cristo venga. Y él entiende que nuestro Dios es fiel. Nuestro Dios es fiel y Él cumplirá eso en nuestras vidas. Así que Él lo va a obrar. Simplemente nuestro rol es pedirle a Él esa santificación. Así que yo los animo a eso. Anhelar la santificación de sus hermanos, pero también anhelar la propia. Y ese es el corazón de Pablo en este momento. Anhela la santificación de los tesalonicenses, pero obviamente él también quiere la suya. Así que es un deseo doble, por así decirlo. Pablo no solamente se queda en este buen deseo para la iglesia de tesalonicenses, sino también hace un cambio radical. Y este cambio radical es bien importante. ¿Por qué? Lo voy a poner en pantalla. Porque miren lo que salta inmediatamente en el versículo 25. Dice, hermanos, oren por nosotros. O sea, Pablo salta de su deseo de santificación para o hacia los tesalonicenses y ahora se detiene y dice, hermanos, oren por nosotros. Me encanta esto por esta razón. El apóstol Pablo no dice, bueno, yo soy apóstol, yo soy el que plantó esta iglesia en Tesalónica, en la vida yo les voy a pedir oración, pues, porque yo ya he alcanzado la meta, yo ya obtuve la santificación completa, yo ya terminé la santificación en mi vida, el Señor ya la hizo por completo. No, Pablo muestra humildad, muestra debilidad al decirle a los cristianos en Tesalónica, hermanos, oren por nosotros, por favor. ¿Por qué Pablo hace eso? Porque Pablo sabe que es débil. De la misma manera, en nuestras vidas, pedirle oración a los demás es una muestra de humildad, pero una muestra de que entendemos que somos débiles y que no lo podemos hacer todos nosotros. Por lo tanto, es una buena práctica saludable de humildad pedirle a los demás que oren por nosotros. Y lo que tendríamos que preguntarnos esta mañana también es, ¿qué cosa debo pedirle a los demás que oren por mí? ¿Qué cosas hay en mi vida que necesito cambiar? Que necesito que el Señor obre y me transforme. Porque cuando nosotros pedimos oración, pedimos por distintas cosas. Pero una de las cosas que deberíamos pedir siempre en oración, sobre todo a los hermanos con los cuales tenemos más cercanía, es pedirle oración por cosas en las cuales somos muy débiles y que no podemos solos. Por ejemplo, yo me ponía a pensar mientras revisaba este pasaje y meditaba un poco en él esta mañana, y decía, si Horacio les pidiera oración a ustedes, ¿qué oración les pediría hacia mí, hacia mi persona? Y yo me puse a pensar, y aprovecho esta mañana para pedirles oración, ya que estamos en este texto, pedirles oración por varias cosas en mi vida. La primera es por disciplina. Ahora en estas temporadas de Navidad y Año Nuevo, mi disciplina en cierto sentido de levantarme temprano, de ponerme a estudiar, de ponerme a orar, de ponerme a leer, se han turbado, no estoy disciplinado en estos momentos. Hoy día ha sido un día en el cual me he levantado temprano por la entrevista que tengo que hacer más tarde, mi mente ha estado dando vuelta en eso, pero en estos días anteriores no he estado logrando ser disciplinado en mis horas para levantarme. No lo he estado haciendo y yo quiero crecer en esa disciplina. Y les pido oración por eso. Pero no, eso es en cierto sentido algo como que común que uno podría pedir. Pero una de las cosas que me puse a pensar es que una de las peticiones de oración que yo quiero que ustedes tengan hacia mi persona es la siguiente. Oren para que yo nunca me vaya a la dirección de idolatrar el conocimiento. Una de las cosas que yo he visto de debilidad en mi persona es que a veces, como me gusta tanto estudiar, como me gusta tanto leer, como me gusta tanto aprender cosas, hay momentos en mi vida donde idolatro eso. Idolatro el aprender, idolatro el estudiar, idolatro el llenar mi cabeza de conocimiento. Pasa a ser un deseo de buscar al Señor a una idolatría a la misma búsqueda. Y eso es algo que he visto en mí en el transcurso del tiempo. Al punto que hay momentos donde mi mente solamente quiere pensar en lo que tengo que aprender o lo que quiero aprender y no me importa nada más. Simplemente quisiera estar solo aprendiendo, punto. Pero eso no es el llamado que tengo. El llamado que tengo sí es aprender para enseñar, para conocer más a mi Dios, pero primeramente porque yo quiero conocer más a mi Dios, no por el conocimiento en sí mismo. No sé si me dejo entender. Y esa es una lucha o un ídolo que surge constantemente y tengo que matarlo.
Por lo tanto, es un área débil en mi vida. Y yo les pido, por favor, que oren por mí para matar ese ídolo, para que ese ídolo no surja en mi vida. Si se dan cuenta, les estoy comentando algo en lo que soy débil. Tiendo a idolatrar el conocimiento, tiendo a idolatrar el estudio. Y tengo que tener cuidado con eso. Pero, ¿qué aprendo del apóstol Pablo aquí? Que tengo que pedir oración, porque no soy fuerte. Necesito a mis hermanos en la fe. Ustedes son mis hermanos en la fe. Necesito que ustedes oren por mí. Y de la misma manera, ustedes también tienen que pedir oración. Ustedes tienen que primero examinarse y decir, si yo voy a pedirle oración a mis hermanos o a mis hermanas, a mis amigos en Cristo, ¿cuál es el área que necesito oración realmente? ¿En qué área estoy pésimo? ¿En qué área estoy fallando? ¿En qué área he caído en idolatría? Pero tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Por eso me ponía a pensar, ¿en qué área yo soy un idólatra en ciertas áreas? En esa que les estoy comentando, soy un idólatra. Tiendo a irme en esa dirección. Necesito su ayuda. Necesito que ustedes, como mis hermanos en la fe, oren por mí por eso. Ahora ustedes sigan ese ejemplo y pídanle a sus hermanos cercanos en la fe oración sincera en las áreas que son débiles. Porque si nuestro deseo es crecer en santidad, ¿de qué manera vamos a crecer en santidad si no reconocemos nuestros errores y pedimos oración por eso? Así que aquí lo que Pablo hace es una lección muy bonita para nosotros. ¿Cómo la ponemos en práctica esta mañana? Pidiendo oración a hermanos en la fe con los cuales tenemos mucha cercanía, con esa familiaridad, y decirle, hermano, ora por mí por esto. En esta área yo estoy fallando mucho. Y reconocerlo y orar por eso. Y ver cómo el Señor obra. Esa es la idea. Pero primero empieza reconociendo. Una de las cosas más, y con eso paso a los siguientes versículos, porque me puse a pensar también en esto, es que una de las cosas en las cuales, y estoy aprovechando este versículo para pedir oración yo, hay que ponerlo en práctica, yo lo estoy poniendo en práctica con ustedes. Una de las cosas en las cuales yo tengo mucho miedo es en los escándalos y en las inmoralidades que han caído muchos pastores en el transcurso de la historia. Hoy ya me levantaba temprano y para despejar un poco mi mente, porque cuando recién me despierto no es que estoy activo, muy lúcido que digamos, estoy con la cara de zombie, me puse a ver un podcast sobre los últimos escándalos que han habido de ciertos pastores en el mundo americano, que pastores muy reconocidos, que han caído en pecados sexuales, en pecados de autoridad, o sea, que han sido personas que han ejercido su autoridad de una manera que le ha hecho daño a la congregación, se han vuelto bullies, le llaman así. Y esos son dos pecados que he visto mucho en el mundo del liderazgo cristiano en el transcurso de la historia. Siempre caen en inmoralidad sexual o caen en este tema de poner su autoridad como si fueran dictadores. Esas son dos áreas en las cuales yo veo que muchos caen. Pero cuando veo eso, me da miedo. Porque yo digo, ellos no empezaron mal la carrera, ellos le empezaron bien. ¿Cómo terminaron así? Y eso me hace temer, porque digo, yo podría terminar así. Por lo tanto, una petición de oración mía, o sea, pidiéndosela a ustedes, es la siguiente: oren por mí para que yo nunca me desvíe en eso. El otro día conversaba con Gaby, con mi esposa, y nos poníamos a pensar en eso, y qué miedo, ¿no? Si esos pastores, con mucho tiempo, fieles al Señor desde el comienzo, han caído en eso, ¿quién me libra a mí de eso? Solamente el Señor, y reconocer que necesito oración para no irme en esa dirección. Yo soy feliz y para mí es un orgullo. ¿Sabes qué? Yo a donde salgo, generalmente salgo con mi esposa y con mi hija. Ustedes lo saben, sobre todo los de la comunidad de WhatsApp. Yo estoy orgulloso. Si alguien puede hablar mal de mí, de que, ay, que paro pegado a mi esposa, eso, ¿saben qué? Yo soy feliz haciéndolo porque sé los peligros en los que yo podría caer. Y yo amo a mi familia y quiero pasar tiempo con mi familia, a pesar de las idolatrías que yo tengo en mi vida. ¿No? Hay veces que, como les digo, quisiera estar encerrado solamente estudiando. Pero sabiendo que somos débiles en ciertas áreas, tenemos que protegernos y orar los unos por los otros. Así que yo les pido en esta mañana ese tipo de oraciones hacia mi persona, por favor. Pero que eso sea una lección para ustedes también de abrirse con otros y contarles en qué áreas son débiles y pedir oración por eso. Así que este versículo me enseña a mí un montón y espero que también a ustedes. Acabemos ahora sí la carta, viendo estas lecciones importantes y acabando ahora sí los consejos de Pablo a esta iglesia tan bonita. Versículo 26. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. Les encargo en el nombre del Señor que esta carta sea leída a todos los hermanos o a todos los santos hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Pablo termina esta carta incitando a que la congregación se dé un beso santo. Era una tradición cultural de la iglesia primitiva que antes de la celebración de la Cena del Señor o la Eucaristía,
cada uno de los hermanos se diera un beso santo. Generalmente era hombres con hombres y mujeres con mujeres. Para nuestra cultura quizás latina, es un poco complicado, un poco medio raro, ¿no? Que entre hombres se estén besando en la mejilla. Las mujeres sí es normal, o entre hombres y mujeres es normal, por ejemplo, en mi cultura. Pero entre hombres es medio raro. Pero es algo que no se practica hoy en día en la iglesia local. En el tiempo del apóstol Pablo sí se practicaba en las iglesias locales. Y es más, cuando estudiamos los cristianos de los siguientes siglos, también vemos que esa práctica se mantiene. Antes de la cena del Señor había un tiempo de saludarse, darse un beso, que mostraba la unidad, que mataba el orgullo, porque si tú tenías un conflicto con tu hermano, tenías que en cierto sentido saludarlo. Eso no era una opción, era algo obligatorio, era parte del culto, era parte del rito cristiano. Así que Pablo lo que quiere es que la iglesia mantenga la unidad y mantenga eso. Algunas personas dicen que antes de la celebración de la Cena del Señor y del Beso Santo, se leían las cartas apostólicas. Por lo tanto, Pablo, terminando su carta, dice, bueno, ya estamos acabando la carta, por favor no se olviden de mostrar ese beso fraternal entre ustedes y celebren la Cena del Señor. Y Pablo termina diciendo en el versículo 28, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. En el versículo anterior también habla de que esta carta sea leída a todos, ¿no? Pablo quería que nadie se escape de escuchar el consejo que él tenía para esta iglesia porque está buscando su bien. Y al final termina con un excelente deseo que nos muestra a nosotros la necesidad tan grande de meditar en esta carta completa el día de hoy y ponerla en práctica. No solamente ser oidores, sino hacedores. Una iglesia con ánimos, una iglesia con desánimos, una iglesia con tranquilidad por un lado, con persecución por el otro, con muchas dificultades, con muchas cosas para, en cierto sentido, alabarla. Pero en toda esta dinámica nosotros aprendemos o hemos aprendido un montón de cosas. Y las que aprendemos en esta mañana es la importancia de abrirnos para pedir oración los unos por los otros y también el deseo que debemos tener de crecer en la fe, pero también de que nuestros hermanos crezcan en la fe y hasta que sean mejores que nosotros. Esos son los puntos que quería repasar con ustedes y ponerlos en práctica esta mañana. Espero que este tiempo haya sido de edificación, de reto para ustedes. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor háganmelo saber, que con gusto en el transcurso de los minutos voy a intentar responder sus preguntas. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su atención.